Su abuelo era un guerrero, entonces yo me imagino que él se sentía tan mal, tuvo que pasar por tantos traumas al no poder hacer lo mismo que su padre, lo mismo que su descendencia hacía, que era estar como guerrero enfrente de la batalla y pelear y poner su armadura y ponerse todo lo que un guerrero debía de llevar a la batalla. Yo creo que este hombre tuvo que haber pasado por grandes traumas. Muchas traumas antes de que el rey David lo llamara, antes de que el rey David le dijera que llegara al lugar a donde él lo estaba mandando a llamar. Tuvo que pasar por todo eso, pero lo lindo de todo esto es que existía un hecho, existía un pacto entre Jonatán y David. Existía algo que tenía que pasar. Existía un pacto donde David había pactado con Jonatán cuando Jonatán lo ayudó a escapar, de su papá, cuando lo perseguía para asesinarlo. Y ahí se formaron un pacto de que su descendencia de Jonatán siempre vería la misericordia de Dios. Ese pacto fue el que inició todo, pero antes de que el pacto llegara a la vida de Mefiboset, tuvo que pasar algo malo. Para que ese pacto se activara. ¿Qué fue lo malo que pasó? La muerte de Saúl. Se activó cuando la muerte de Saúl vino, cuando él murió, entonces el pacto fluyó. Nosotros a veces estamos buscando misericordia de Dios. Buscando la misericordia de Dios, le pedimos mucho a Dios, pero debemos entender de que para que eso pase, para que pase la misericordia de Dios, lo que nosotros le estamos pidiendo, tiene que pasar algo malo en nuestra vida. Tiene que pasar a veces algo malo para que se active entonces lo que está preparado para ti. Tiene que pasar algo malo para que a tu vida llegue la bendición que Dios ha puesto sobre tu vida. Tiene que pasar algo malo. ¿Qué malo tiene que haber pasado? Tuviste que haber pasado por cosas, así como un día Mefiboset pasó vergüenzas, pasó todo lo que tal vez se burlaban de él cuando lo veían que se arrastraba. Amado hermano, tal vez por eso pasamos nosotros, todo eso tuvimos que haber pasado nosotros, pasamos cosas malas para que la misericordia de Dios se activara sobre nuestra vida. Algo malo tuvo que acontecer cosas malas en nuestra vida para que entonces Dios y toda su misericordia llegara para con nosotros y se activara ese pacto que también tenemos nosotros, ese pacto que también Cristo ha hecho por todos nosotros, el pacto que Jesús activó cuando murió por ti y por mí en la cruz. Ese es el pacto que también tenemos. Por esa misma razón puedo decir que estamos pasando tal vez por la misma situación que este hombre lisiado, porque le pasó cosas malas, pero algo se activó para que las cosas buenas llegaran a su vida, para que todo lo bueno entonces descendiera para su vida. Pero antes de todo eso, de que se activara la misericordia de Dios, pasaron las cosas malas, como yo le estaba diciendo. Pero habían cosas que él tenía que vencer. Habían cosas que él tenía que vencer para poder llegar a la presencia del rey David. Tuvo que vencer varias cosas para que él llegara a la presencia del rey David. Tal vez se le pudo pasar por su mente que iba a ser asesinado, o lo habían llamado para burlarse de él por su condición, o que yo que sé qué cosa le pudo haber pasado en la vida de este hombre. Pero tuvo que vencer grandes cosas. Así como Saúl murió, él tuvo que darle muerte al Saúl que llevaba adentro. Tuvo que darle muerte a ese Saúl que llevaba adentro para que la misericordia de Dios se activara. Porque Saúl tenía unas cosas en su corazón que no lo dejaban servir como debía de servir. Que no lo dejaban que avanzara como tenía que avanzar, como tenía que servir a Dios. Habían cosas dentro de Saúl que él llevaba, que siempre lo hacían salirse del camino, que siempre lo hacían salirse del sendero de Dios. A veces hay cosas en nuestras vidas que nos hacen que nos salgamos del sendero de Dios, que hacen que nos salgamos del camino, de la meta que Dios ha trazado. Hay cosas que a veces ocurren a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos desvían, nos sacan del camino. Así como Mefiboset pudo haber pensado cosas en él, cosas que le podían haber pasado, pero tuvo que vencer el miedo. Tuvo que vencer el miedo que Saúl llevaba. Saúl, su abuelo, era un hombre que tenía que batallar
dice, por eso dije que quería hablar también de Saúl, porque fue lo que tuvo que vencer Mefiboset. Saúl batallaba mucho con el miedo. Dice la palabra que cuando en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22, dice que cuando el profeta convocó al pueblo de Israel, convocó al pueblo para nombrarlo a él como rey, cuando Dios puso esas palabras en el profeta Samuel y le dijo que él iba a ser el rey, porque el pueblo venía pidiendo un rey, no les bastaba el rey que tenemos allá arriba, no les bastaba ese rey que les hablaba directamente, sino que tenían que tener a alguien aparte de él, aparte de Dios, querían tener a un hombre. No les bastaba simplemente con que Dios les hablara y les hablaba directamente. El profeta Samuel convocó